La literatura no nació para dar respuestas, sino para preguntar, para inquietar, afirma el escritor Ignacio Solares, Premio Nacional de Literatura 2010, oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien ha combinado con enorme fortuna su trabajo en el periodismo cultural, que es su cuna y a lo que se sigue dedicando, y la narrativa, el ensayo y hasta la dramaturgia. Estuvo envuelta en los tiempos de Octavio Paz y actualmente dirige la revista de la universidad, una referencia imprescindible. Llenar los huecos de la historia con imaginación ha sido una de sus preocupaciones. Por eso las novelas sobre Madero, sobre Felipe Ángeles, Bernardo Reyes, entre muchos otros. El juego de la conciencia y la inconsciencia, el peso de la intuición, la realidad y los sueños son también asuntos que le interesan. Esta conversación promete estar muy interesante. Acompáñenos aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso. ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos esta noche de tener, como siempre, la compañía maravillosa de Mónica Lavín. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, hola a Mónica? todos. Encantados. Y el invitado de esta noche es un escritor que nos ha deleitado, que nos ha dibujado nuestro panorama histórico, que nos ha seducido a lo largo de muchos años, el maestro Ignacio Solares. Ignacio, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación, Mónica. Qué bueno que estés aquí. Siempre habíamos estado en tu cancha ahí en el programa de la UNAM. Pero es para mí un lujo estar aquí con ustedes. Ya, estamos del otro lado. Ahora estamos del otro lado, pero digamos que estamos casi del mismo lado. Claro. Porque la literatura y la cultura es lo mismo. Y el antiguo Colegio de San Ildefonso y la UNAM. El antiguo Colegio de San Ildefonso y la UNAM. Sí. Qué gusto, ¿eh? Gracias, Ignacio. Yo quisiera entrar haciéndote esta cuestión, este cuestionamiento. Tú has señalado, el escritor está marcado por la necesidad constante de inventar un mundo. La gran mayoría de tu trabajo, no todo naturalmente, y hablaremos de eso, es sobre la historia de México. ¿Cómo se inventa o cómo se reinventa un mundo yendo a la historia, a hechos que ya ocurrieron? Allí hay un problema muy grave, porque yo parto del hecho duro. O sea, yo tengo una teoría. Los huecos que deja la historia, que deja huecos, los llena con la imaginación el escritor, el novelista. Lo que no se vale es llenar los huecos que deja la historia. Tengo por ahí un amigo que un día me dijo, porque yo que conozco a don Porfirio, le inventó un amante. Le dijo, oye, pero es que yo he leído todo de don Porfirio y eso no está en ningún lado. Dice, no importa, el novelista puede inventar lo que se le dé la gana porque para eso está en la novela histórica. No lo creo, no lo creo. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que a partir del dato duro, de lo que te da la historia, puedes imaginar. Lo que no puedes es imaginar de cero. Claro. Lo que no puedes es suponer algo que nunca sucedió. Entonces, Ignacio, ¿a qué te refieres cuando también dices que en la novela histórica se vale casi de todo? Naturalmente no estamos hablando de inventar de la nada. ¿A qué te refieres? ¿A la estructura, a la forma, a las herramientas? Se vale todo siempre y cuando partas de la realidad, del dato duro, de lo que te da la historia. Aparte de ahí sí puedes suponer. Por ejemplo, yo veo en El sueño de Bernardo Reyes, este libro muy reciente tuyo, que haces algo muy interesante. Nos haces imaginar a Bernardo Reyes estar en su pellejo en este momento casi irracional y trágico, absolutamente trágico después del personaje que había sido ahí frente a Palacio Nacional, pero usas también las referencias y la documentación y haces un híbrido
ensayo novela, ¿no? Yo así lo viví, me pareció muy interesante esa estrategia para este libro. Sí, porque yo estoy llegando a una cosa que yo llamo novela documental. Eso. O sea, que todas las referencias sean auténticas Ujú. y que solo noveles los huecos que te deja la historia, que no son muchos, ¿eh? No. Entonces, me encanta la idea de ser historiador novelista, Eso. no novelista historiador. Y eso es algo reciente, eso lo estás probando ahora en la escritura, Bueno, no, digamos. no, y No bueno, como forma... bueno, de alguna manera, ya hablé el jefe máximo, Sí, cierto. Madero el otro tiene algo de eso, pero me encanta la idea de la investigación, Claro. de decir, bueno, realmente qué pasó según los historiadores. Y que sea patente, que se note. Y que ¿no? sea patente y que lo cite si es Claro, necesario. claro. A mí me pareció eso delicioso. Eso me parece, sobre todo porque te voy a decir algo que me parece fundamental. El lector no es ingenuo. Entonces el lector sabe cuando le están dando información real y cuando están inventándole una amante de don Porfirio que nunca existió, Claro, claro. aunque vendas miles de ejemplares. Por lo menos el Sí. lector serio, el lector que nos importa, sabe ¿Y que... cómo saltas este obstáculo, Ignacio? Siempre hay un pique entre los historiadores, académicos, muy serios, y los novelistas. No les gustamos mucho a los historiadores por fabuladores. ¿Cómo salvas tan gallardamente esta diferencia? Bueno, porque yo te diría que yo tengo una buena relación con los historiadores, al contrario, todas mis fuentes y que son exhaustivas son históricas. Madero el otro, no les miento, me llevó 80 libros de historia. Y además tuviste acceso a sus cuadernos, ¿no? Además tuve acceso a sus cuadernos espíritas. Ay, que debe haber sido, yo imagino la emoción también La emoción, de ese trabajo, ¿no? imagínate. Imagínate eso, por suerte, nadie había tenido acceso a todos esos cuadernos de Madero, porque el historiador Manuel Arellano, a quien les cedió, híjole, con una consigna brutal de no darlo a conocer al público hasta que ella muriera, doña Sarita Pérez de Madero, de una familia catoliquísima que no querían que se enteraran del espiritismo de Madero. Lo quería guardar en secreto. Vamos a seguir platicando, pero necesitamos ir a un corte. Seguimos conversando con Ignacio Solares al regreso. Villar lo esperaba al borde de la acera en la puerta central y delante de la valla de tiradores pecho a tierra. Había también un piquete de soldados recién llegados del cuartel de Teresitas, apostados contra la pared y con una sola rodilla en tierra. Permanecían todos inmóviles, como con la respiración contenida bajo aquel sol también fijo. Al acercarse Reyes, el aire volvió a circular y los ojos de todos se abrieron mucho. Ríndase, don Bernardo. No tiene usted ninguna posibilidad de trasponer esta puerta. Le estoy hablando a nombre del presidente Madero, le gritó Villar, saliendo hasta la media calle, imperativo pero con cierto tono de afecto. Apártese de esta puerta, Lauro. Nada podrá impedir que pase yo por ella. Es a Madero a quien venimos a derrocar para salvar a la patria. Y Reyes continuó su avance, sonámbulo. Casi echó el caballo encima de las ametralladoras. Rodolfo, que iba detrás, le gritó: «Te matan, pero no por la espalda». Esa, su última frase, pareció la orden de fuego que prendió la mecha. La mañana transparente se incendió con un fuego cruzado al que se agregaba el de las fuerzas rebeldes parapetadas. Entonces se descubrió que las había en las torres de catedral.
Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la espléndida novela documental de Ignacio Solares, Un sueño de Bernardo Reyes. A mí me encanta en esta novela, y yo creo que esto es privilegio del novelista, con lo que nos comentabas de tejer información y hacernos vivir el momento, cómo el padre se derrumba sobre el hijo y cómo eso lo salva de la muerte. Está contado de una manera... Y entonces también se habla de una relación padre-hijo, entre muchas otras cosas, de un momento que a mí me gusta la tesis, no sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos, de que si Bernardo Reyes hubiese aceptado la candidatura, si la lealtad a Porfirio Díaz no hubiese sido así, otra historia tendríamos, ¿no? Así es. Fíjate que yo tengo una pequeña historia en la cual Bernardo Reyes llega a la presidencia y no hay revolución. Simplemente. Qué maravilla. Pero es que es muy factible, porque hubiera habido una transición pacífica si Porfirio Díaz le suelta el poder a Bernardo Reyes y él, que sabía gobernar, haber sido gobernador de Nuevo León durante varios años, un gran gobernador, él llega a gobernar este país. Era un hombre democrático, era un hombre liberal, muy inteligente. Muy fuerte, ¿no? También muy capaz Muy fuerte, muy como era en la época, ¿no? Y con una gran base social de apoyo, porque era muy popular. Llegó a tener todo el país a su favor, todo el país a su favor, según lo cuento ahí. Entonces, es lo que me preocupa de la historia y de la historia de los seres humanos. El if. Y sí. Y sí. Porque si llega Bernardo Reyes, nos evitamos una sangría brutal. Te imaginas todos los muertos que provocó la Revolución Mexicana, la Guerra Civil. Y luego todas las pugnas de poder, de todos modos, entre los diferentes líderes, ¿no? Y generales. Entonces yo digo, qué curioso, cómo es la historia enigmática cuando que a veces vemos una solución y no es cierto. Lo que va por debajo es lo que prevalece. Así es la historia de la humanidad y así es la historia de los seres humanos. Este país vivió una tragedia durante la Revolución y la Guerra Civil que pudo haberse evitado si llega Bernardo Reyes al poder, así de sencillo. Sí, y es lo que cuenta, aquí lo sentimos. Y en esa novela hay otro gran if. ¿Qué pasa si Madero manda a arrestar a Huerta cuando lo trae encañonado su hermano? Bueno, es eso, el otro if. Es que está lleno de if la historia. No, pero claro, cuando llega su hermano encañonándolo, diciéndole, es un traidor, lo acabo de detener en la pastelería El Globo, junto con Félix Díaz, junto con todos los confabuladores en contra tuya. Y Madero cede y le dice, General Huerta, aquí está su pistola, confiamos en usted, que en 48 horas resuelve el problema. Y 48 horas estaban todos a punto de ser asesinados, como Madero, el general Felipe Ángeles, el mismo Gustavo, que muere de una manera terrible. Gustavo. ¿Cómo las fortalezas de los personajes, la lealtad de Bernardo Reyes, esta generosidad de Madero, son sus fragilidades, ¿no? Bueno, es que Madero era un hombre muy frágil. Y yo creo que allí influye un elemento muy importante. Madero no era político. Madero era un místico. Claro. Y además... Y Madero era un espiritista. Sí, por eso tú... A mí me intriga mucho, habíamos dejado pendiente esa conversación. ¿A ti te ha gustado este tema de lo onírico o de lo otro, de eso que no se explica por las razones, que tiene que ver con el inconsciente? Creo que Eric Fromm, incluso estuviste... En clases con él. En clases con Eric Fromm, y eso es parte de lo que te llevó a Madero. Me supongo que
las dos Bueno, ideas. a mí lo que me impresiona mucho es que la historia humana no está no está hecha para la felicidad, está hecha para la tragedia. ¿Por qué? Porque en los comunicados espíritas con Madero, desde 1903, le advierten: tú estás designado para hacer una revolución y derrocar al tirano, pero para que una revolución fructifique, debe ser bañada en sangre. Esto se lo dicta un espíritu en 1903, y ya es de ahora a perdonar a quien te sacrifique, que es Victoriano Huerta. Haz de cuenta que estamos viviendo nuestra historia, más que una historia de Hollywood, que sería maravilloso, es una historia shakespeariana. Claro, Sí, completamente. claro. Y también con resonancias cristianas. Es un Cristo dejándose crucificar ahí Pues sí. para redimir a no sé quién, pero Ignacio, tenemos que hacer una pausa. Sigamos aquí en Palabra de Autor. No se vaya. Estamos platicando con Ignacio Solares aquí en Palabra de Autor. Qué bueno que nos están acompañando. A mí me gusta mucho este tema que has tocado en tu libro de ensayos también, Presencia de lo Invisible, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ese mundo, lo espírita, que lo espiritista. ¿Por qué se dice espírita o espiritista? ¿Qué es lo correcto? Es lo mismo. Víctor Hugo también, Bueno, Víctor Hugo serie de fue ensayos nos un cuentas. espiritista irredento. No, y renunció a eso cuando se dio cuenta del peligro que significaba. Y yo también, yo ya no me meto en ese terreno. ¿No? ¿Pero No, por qué no. a Nacho Solares le interesó? Cuando escribes, ¿tú sientes que también hay algo? Porque me interesa todo lo que sale de la normalidad y de la realidad. Yo tengo la teoría de que lo único insoportable es la realidad. Todo lo que salga de allí es bienvenido. Entonces tú habitas esa otra vida cuando escribes y lees, ¿no? Cuando escribo y leo, yo pienso que es terreno muy delicado. Claro. Yo por eso creo que hay que tener mucho cuidado, pero es fascinante. Vamos, no es muy lejano al mundo de las drogas. Ajá. Fíjate, Un estado alterado. estados alterados de conciencia, y que de alguna manera la literatura nos lleva a eso. Claro. La literatura tiene que ver con eso. La literatura te dispara la imaginación de una manera que a veces no controlas. Claro. Bueno, Jung decía que la escritura automática manifiesta el inconsciente, y él, Carl Gustav Jung, decía: yo encontré otra voz dentro de mí que no era yo, y que cuando escribía se manifestaba, y era una voz de mujer. Ay, qué Ay, interesante. todo esto me parece, junto a Fascinante. toda esta realidad tan absurda que vivimos, me encanta el que se manifieste otro mundo. Claro, otro Sí, mundo. sí hubo un gran personaje en nuestra historia y por consiguiente un gran personaje de tu trabajo como dramaturgo y como novelista. Naturalmente estamos hablando de Calles. Es un hombre que vivió entonces en los dos mundos, en el mundo de la realidad. Yo no creo que haya habido nadie más realista que Calles, y que en sus últimos años, tú lo planteas espléndidamente, en la obra de teatro y en la novela, como un gran espiritista. Y juegas con esto, y haces que se le aparezca el Padre Pro, Martelo, exactamente, Obregón. y se le aparecen todos estos fantasmas diciéndole: tú me mataste, pero con un espíritu satírico extraordinario. ¿Qué habrá pasado con Calles? ¿Se cansó de la realidad? ¿Quiso fugarse al Fíjate final? que la historia de Calles es muy compleja, porque él era un hombre muy escéptico, muy dogmático, muy pragmático, y realmente
se convenció de que había otra cosa. O sea, es un caso verdaderamente insólito de que un amigo lo llevó a una sesión espiritista casi a la fuerza. José María Tapia, exgobernador de Baja California. Llegó, vio aquello y se dio cuenta que había una realidad. Me encanta la idea, no del que va poco a poco convenciéndose, sino el que de repente, como a San Pablo en el camino de Damasco, le cae una luz y dice, pero ¿qué es esto? Es otro mundo. Bueno, esa es la historia de Calles. Y por eso toda su última historia está dedicada al espiritismo. Absolutamente. Pero además, como era un hombre tan pragmático, se dedicó a que hubiera un notario que diera fe de las sesiones espiritistas a las que iba y a las que fueron una gran cantidad de políticos, escritores, intelectuales. Me encanta esto de que todo lo que sale de la realidad, de repente explota y adquiere una luz particular y única. Y a mí me parece muy interesante que tú hayas estado buscando estos casos, ¿no? Como un coleccionista de casos, no solo en la historia, sino ahí tienes a Sartre, ¿no? En tu libro de las presencias invisibles, ahí vas con Santa Víctor Teresa. Hugo, Santa Teresa. Y nos despliegas un acordeón de esa dimensión. Sobre todo porque, te repito, lo único que me parece insoportable es la realidad real. Todo lo que sale de allí me parece maravilloso. Y sobre todo yo busco otros mundos. Este me parece insoportable. Ignacio, agradecemos enormemente, no solamente tu presencia aquí en el programa, sino que nos hayas traído a lo largo de tus libros, a lo largo de tantos años y que lo seguirás haciendo, tantos mundos diferentes, otras realidades, otros sueños. Te queremos dar las gracias. No, me al contrario, Gracias a ustedes porque es un privilegio para mí. Gracias, no. Estar con dos personas tan inteligentes, tan preocupadas por esos otros mundos, y qué maravilla. Tú nos Muchísimas hiciste andarnos gracias. preocupando por Mónica esos Lavín, mundos. pues nos veremos en la próxima, ¿no? Nos vemos, Carlos, la semana Muchas siguiente. gracias, amigos. Sigan sintonizando y nos vemos en la próxima entrega de Palabra de Autor. Que estén bien. Lo mandé llamar General Reyes porque hay un asunto que debemos hablar cuanto antes y no podemos posponer más. Ni siquiera como en otras ocasiones le preguntó por la familia o le ensalzó algún logro de su trabajo. Reyes apretaba los puños, conteniendo ahí el nerviosismo y la curiosidad. Estoy a sus órdenes, señor presidente, como siempre lo he estado. Y Díaz se dirigió a uno de los sillones de cuero. Reyes lo siguió. Aún sentado era imponente la figura de Díaz, con la barbilla alzada, impasible, las cruces y las estrellas del pecho destellando como pequeños soles. Sus ojos helados, desconocidos, lograron poner aún más nervioso a Reyes. Sabe, supongo que lo sabe, que he pensado en usted para sucederme en la presidencia. Pero he de advertirle que aún no me pienso marchar. En su mirada nació una chispita de orgullo. Necesito un periodo más en la presidencia para concluir obras y programas que tengo pendientes. Señor presidente, le agradezco la deferencia y el apoyo que ha dado usted siempre a mi persona y a mi trabajo. No creo exagerar si le digo que en buena medida cuanto he logrado, se lo debo a usted. Las cosas se harán como usted diga, y en el momento en que usted diga, le debo una solidaridad incondicional. Reyes sabía que en esos momentos echaba por tierra cuanto se había propuesto por llegar a la presidencia de la República. Pero era cierto, le debía una fidelidad incondicional a quien tanto admiraba y a quien tanto lo había ayudado.